Creo que me esguincé un tobillo y se ha seguido inflamando el tobillo. Mañana me tengo que ir. Me preocupa un poco porque volver a apoyar mal el pie duele. Está más inflamado que ayer. Ahora me voy a ir con... Remember your name? Tunduk. Tundut. Vamos con Tundut a visitar la Stupa, el Gompa, Led Palace, a comprar una tarjeta que necesito y hacer varias cosas. Aquí se maneja del lado derecho, ¿ya vieron? Vámonos. Parte de los viajes es conocer un poco la historia de los lugares, ¿no? Eso ha sido como parte de lo que me gusta hacer. Falta el aire. Esto es una cosa. La altura nos afecta bastante. Hoy me checaron el oxígeno en la sangre y estoy en 80. Ellos dicen que es normal, pero no mames, das 3 pasos y se pone fuerte el tema. Acá abajo se ve Le, el valle de Le, que contrasta lo verde con la aridez de esta zona. Y en este momento vine a conocer el antiguo palacio de Le, donde vivieron los reyes Ladakis. Es una fortaleza como de película, ¿no? ¿Se acuerdan de 7 años en el Tíbet? Es de ese estilo de construcción, como de Lhasa. Ahí se ve el antiguo palacio de Le. Entonces vamos a entrar y veamos qué tiene adentro este palacio. Hasta ahora, techos muy bajitos. Aquí hay una exposición de lugares importantes de India. En esta parte hay que descalzarse. Voy a pasar dentro del templo. Vamos a ver. Estamos en el templo. Este es el salón de oración del palacio. Ese se llama Siddhartha Patra Bodhisattva, Buda, pues. Y este lugar pues es muy antiguo. Aquí se celebran todos los días ceremonias privadas de oración. Seguimos conociendo el palacio de allá. ¿Qué onda, amigos? En realidad el palacio pues, no queda gran cosa, se ve mucho más bonito por fuera, pero adentro pues no hay nada. En realidad lo único interesante fue el salón de oración y en general pues no hay nada. O sea, estas tierras son bastante duras, ¿no? Y la gente que se acostumbra a vivir a estas alturas pues es gente particular, ¿no? Todo es muy austero, muy austero adentro. Solo están los salones y tal cual, ¿no? Ahorita vamos a ir a visitar otro de los lugares importantes de aquí de Le, con mi amigo que ya me olvidó el nombre, el conductor. La moto le están haciendo servicio ahora, entonces hoy andamos en auto haciendo este recorrido. Mira, aquí hay unos monjes también. Ellos son bien. Él está haciendo un video también. ¿La vieron? El concepto de privacidad en India no existe. O sea, tú te estás haciendo una foto, llegan y se meten a la foto, o te piden hacerte una foto con ellos. Bueno, en fin, es bastante divertido. Sigamos. Yo no sé qué tiene con las escaleras, si es una especie de filia, pero no mames. Para todas partes son escaleras. Bueno, acá estamos ya en Gompa.
Hi, how are you? Acá pasa uno de los monjes. Hay un festival de danzas, pero no tengo ni idea dónde es. El caso es que la vista es magnífica. El día inició nublado, pero abrió muy bonito. Vamos a visitar la Gompa. Estamos en el lugar más sagrado del Gumpa, un monasterio. Otra representación del Buda. ¿Cuántos brazos tiene? 8. El dinero. En todos estos lugares que llegas ves siempre dinero. Este tipo de monumento o este tipo de construcción la ves gigantescas en la carretera por toda parte. No sé, creo que le dejaron un celular, una piña, unas gafas. Otra representación del Buda, más dinero y agua. El trabajo en la madera de ellos es bien bonito. Las casas lo tienen también en los frisos. Todas estas tallas de madera tan elaboradas. Aquí es donde despacha el monje. ¿Qué será eso? ¿Será alcohol? Pues eso parece una botella de alcohol. Tiene 3X. ¿O será veneno para ratas? Bueno, pues el monje no está ahora. Ahí está el tamborcito con el que hacen sus llamados a la oración. Ayer creo que me esguincé un tobillo. Y un paso falso y se ha seguido inflamando el tobillo. Mañana me tengo que ir y me preocupo un poco porque volver a apoyar mal el pie duele. Está más inflamado que ayer. No he conseguido la faja, al rato voy a ir a conseguir la faja y a ver si me hago entender para un desinflamatorio, ¿no? Así es esto de estar en estos países, en estos lugares tan alejados de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ahorita vamos para la estupa con mi conductor loco. Y lo que están escuchando es música en Ladakhi, que es el idioma que se habla aquí, la lengua que se habla en Leh y en la zona de Ladakh. Es Ladakhi, no es hindi. Él habla hindi, Ladakhi, hindi, English, and more? Tibetano. Yes. Y el tibetano es otro idioma, porque aquí la población está compuesta pues, por gente de Ladakh, Ladakhis, y por refugiados del Tíbet. Muy amable él, de verdad me está llevando en este carrito pues por todas partes a conocer estos lugares interesantes en Leh. Estoy ahorita en el stupa, que es como el monasterio que sí funciona. Aquí está el área donde se hacen las plegarias y las oraciones y demás. Bastante interesante. Aquí está el que era el presidente de India o el actual presidente. Muchas personalidades vienen a este lugar a visitarlo porque este es un monasterio que continúa en funciones, ¿no? Y la India, que es un país bastante tolerante en cuanto a los cultos, que es muy interesante eso. La gente que profesa el hinduismo u otras religiones, pues vienen y hacen la reverencia y todo en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, pues llegamos al stupa, pues es un monumento grande, ¿no? Aquí abajo hay un monasterio, ahí ahorita están orando. Hay diferentes momentos de la vida del Buda. Están como muy chichonas las esculturas, ¿no? Pues, o me parece. Bueno, aquí está el nacimiento del Buda, ¿no? Una de las partes más difíciles de viajar a países no se habla inglés o español es la soledad. La soledad es algo
que tienes que aprender a llevar en el viaje, ¿no? A aguantarte tú mismo, a aguantar los momentos duros en el viaje tú solo, porque no hay con quien quejarse, ¿no? Por ejemplo, ahora en la cena, es un momento bien duro, a mí me da un bajón en la cena. En mi casa normalmente cenamos juntos, ¿no? Mi esposa y mis hijos. Cuando estás rodando, vas viendo el paisaje y demás, y vas pensando y vas atento al camino. Y aquí en India no puedes apendejarte porque valiste madres, ¿no? Pero a la hora de la cena es un momento de una profunda soledad, ¿no? Para la que hay que estar preparado. Pero bueno, los que somos viajeros lo sabemos, y los que están en camino de serlo, poco a poco van a ir aprendiendo y van desarrollando también esas tablas de esa manera, o simplemente dicen que no. Pero bueno, a esperar la cena.